Hola a todos. Al final del primer vídeo sobre endomorfismos diagonalizables, nos preguntábamos si sería siempre posible encontrar una representación diagonal de un endomorfismo, sea cual sea el endomorfismo. Parecería que siempre se puede, porque el polinomio característico tiene grado n, siempre hay n raíces, que son los n autovalores, y bueno, en el caso de que fueran complejas, podríamos incluso hacer diagonalización compleja con autovalores complejos. Y aprovecho a deciros que aunque no vamos a trabajar con complejos, pues esa posibilidad realmente es importante e imprescindible, por ejemplo, para describir oscilaciones en sistemas dinámicos, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces estaríamos tentados de colocar cada uno de esos n autovalores reales o complejos en cada una de las n posiciones de la diagonal, de la representación matricial, y decir que sí, que la representación diagonal sí que existe, pero nos estaríamos equivocando. Nos estaríamos olvidando de que os dije que la representación diagonal de un endomorfismo no es otra cosa sino la representación matricial en una cierta base, ¿no es así? ¿Y dónde está esa base? ¿De qué base estaríamos hablando si colocamos sin criterio ninguno de los autovalores en la diagonal? Entonces, ese es el problema. Los autovalores siempre van a existir, siempre van a haber n autovalores. Aunque alguno incluso puede repetirse, pero con las multiplicidades, teniéndolas en cuenta, habrá n autovalores. Pero no siempre va a existir la base completa de vectores propios en la que la representación sea diagonal. Vamos a verlo. Recordad que antes, incluso de saber lo que era un autovalor y un autovector, nos preguntábamos si existía una base en la que la matriz del endomorfismo era D, y veíamos que un vector propio, esta es la ecuación de vectores propios, se transformaba en el mismo multiplicado por lambda, el autovalor. Y que entonces, si este vector X lo colocábamos en la posición iésima de una base del espacio, pues el transformado de este vector, que era lambda X, en esta propia base, como es lambda la coordenada iésima, el transformado en esa base se podría escribir con estas coordenadas. En la posición iésima tendríamos una lambda y en el resto tendríamos 0. Bueno, pues este transformado es el que colocaríamos en la iésima columna de la matriz que representaría F en esa base B. Ahora bien, si entonces conseguimos encontrar n vectores como este vector X que sean linealmente independientes y a cada uno de ellos los vamos colocando en una posición distinta, a cada columna le correspondería una posición distinta para ese valor lambda en principio diferente, que es el único que no se anula en las coordenadas de cada uno de esos vectores. Entonces, lo que vamos a estudiar ahora es exactamente esto, bajo qué condiciones y cómo puede ser que esa base de vectores propios, que reconstruiría las n columnas con lambdas en cada elemento de la diagonal, bajo qué condiciones esa base puede existir. Así que ya hemos hablado, como veis, esta definición ya la hemos visto, de la multiplicidad aritmética para cada autovalor. Lambda 1, multiplicidad M1, lambda 2, M2, lambda S, MS, bueno, y si hubiera complejas, pues lo mismo, ¿no? Los exponentes me dan la multiplicidad, bueno, aquí también se consideran complejas, es igual. Siempre aquí admito reales, pero claro, si había complejas, esto no se puede factorizar. En cualquier caso, la multiplicidad aritmética son los exponentes de esos factores asociados a cada autovalor, el número de veces que va apareciendo. Entonces, ahora vamos a introducir una nueva magnitud. Como siempre os digo, no por erudición, sino porque va a ser muy importante para después decidir una receta rápida sobre si
el endomorfismo es diagonalizable. Bueno, pues esa nueva magnitud va a ser la multiplicidad geométrica, que aquí tenéis definida. Y es geométrica porque lo que está dando es la geometría asociada a ese núcleo, que es el vector propio, que corresponde a cada autovalor. Por eso hablo de multiplicidad aritmétrica de un autovalor y multiplicidad geométrica de ese autovalor también, para el mismo autovalor. Como es la dimensión del núcleo, bueno, aquí hay una consideración que tiene que ver con la resolución de los sistemas lineales, pero que ahora no es tampoco esencial. Podéis ver la demostración en el libro si os extraña. Ahora voy a los resultados. Pero lo cierto es que la multiplicidad geométrica también es invariante bajo cambios de base. Recordad que la aritmética era invariante. La geométrica también lo es. Y no solo eso, sino que siempre va a ser menor o igual que la multiplicidad aritmética. Fijaros qué resultado curioso. Por eso digo, es chocante, ¿no? La demostración es muy sencilla, podéis consultarla, pero ahora quiero que os fijéis en el resultado. La dimensión del núcleo, por supuesto, siempre tiene que ser mayor que 1, no vale que tenga dimensión 0, lambda, o sea, v0 no es un autovector, pero la novedad es que tiene que ser menor o igual que la multiplicidad aritmética. Precisamente será diagonalizable en endomorfismo dependiendo de si este signo es de igualdad o de desigualdad. Lo vemos enseguida. Bueno, pues de hecho lo que sabemos es que para que F endomorfismo sea diagonalizable tiene que existir una base de vectores propios. Pero de ese modo, primera cuestión, la matriz asociada, si existe esa base de vectores propios, es diagonalizable, ¿verdad? Por semejanza. Y las columnas, como ya os he comentado, son los vectores propios de F en esa base B. Y, por otro lado, los elementos de la diagonal serían los valores propios. Pero la cuestión es cuándo existe esa base, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cuándo esa base existe y cuándo el endomorfismo es diagonalizable. Nos vamos a limitar a R, al campo real, por semejanza. Primero las raíces tienen que ser reales, ¿de acuerdo? Ya os he comentado que podrían ser complejas, pero no nos vamos a ocupar de ese caso. Entonces, como el polinomio tiene grado n y solo hay raíces reales, la suma de las multiplicidades aritméticas es n, el grado total del polinomio. Y por otro lado, en el caso de que los autovalores diferentes sean S, ¿no? Sean menos que n, entonces alguno de ellos está repitiendo. Alguna multiplicidad m es mayor que 1. Será diagonalizable, puesto que las dimensiones de cada subespacio siempre es menor que m1, de 1 es menor o igual que m1, de 2 es menor o igual que m2, etcétera, etcétera, pues será diagonalizable cuando yo puedo descomponer el espacio completo como una suma directa de los espacios propios. Ya sabéis que los espacios propios tienen intersección únicamente el 0, ¿de acuerdo? Entonces las dimensiones de cada uno de ellos tienen que sumar la dimensión total para llegar a encontrar una base completa. En el caso de que los autovalores sean simples, es decir, haya n diferentes, aquí tendré n factores y todas las m serán iguales a 1. Al ser diferentes todos ellos, las dimensiones de los núcleos tienen que ser necesariamente todas 1 y entonces sí que voy a encontrar una base completa y va a ser diagonalizable siempre. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la caracterización de endomorfismo diagonalizable en R. Tiene que tener un polinomio de este tipo, donde las dimensiones de los espacios propios, o sea, las multiplicidades geométricas coincidan con las multiplicidades algebraicas, que suman n, puesto que son reales todos ellos. Esa es la condición que tiene que ocurrir. Necesaria y suficiente. Como veis, hay un sí y solo sí. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a diagonalizar este
endomorfismo, si es que es posible, ¿no? Escribo la base canónica, ya sabéis, transformo 1, 0, 0, coloco aquí su transformado, 0, 1, 0, lo coloco aquí, 0, 0, 1, lo coloco aquí, calculo el polinomio característico, veo que uno es doble y el otro es simple, multiplicidad 1, multiplicidad 2. Uno es menos 1, el otro es menos 2. Calculo los espacios propios. El asociado al ande igual a menos 1 sería el núcleo de A menos 1i. Esta es la matriz. El núcleo de esta matriz va a ser la envolvente lineal, resuelvo la ecuación del núcleo, de estos dos vectores. ¿Qué pasa? Que aquí va a haber, como salta a la vista, ¿no? Las filas son proporcionales, solo hay una ecuación para el núcleo que sea independiente y entonces va a haber 2 grados de libertad porque solo hay un pivote y entonces va a haber dos vectores independientes, solución del subespacio homogéneo. La dimensión es 2, coincide con la multiplicidad. Como aquí está forzada a coincidir porque la multiplicidad de este es 1, pues va a ser diagonalizable. Bueno, pues voy a terminar de obtener los vectores propios. El núcleo de A menos 2i sería el núcleo de esta matriz y la solución es este vector. Esta es la base del núcleo, que es su envolvente, y por tanto la matriz diagonal sería la que tiene aquí los autovalores. Fijaros, si yo transformo el primer vector 1 menos 1, 1, me va a dar menos 1, ¿no? Puesto que este es su autovalor, 1 menos 1, 1. Entonces en esa base la matriz va a ser menos 1 por el primero. Si transformo el segundo me va a dar menos el segundo. Luego la columna en esa base va a ser menos 1 por el segundo. Y si transformo el tercero, me va a dar menos 2 por el tercero. Luego va a ser menos 2 por el tercero. Aquí tengo los transformados de los tres vectores en la nueva base ortogonal. Y la matriz que establece entonces la relación de semejanza, lo que tiene en las columnas son, ¿lo veis aquí? Estos vectores propios. Porque es la matriz que cambia de la canónica a la base de vectores propios. La matriz diagonal va a ser P menos 1 por A y por P. Si nos piden diagonalizar una matriz, recordar los valores propios y vectores propios de una matriz son los del endomorfismo que representa. Entonces estamos haciendo lo mismo. Calculo el polinomio característico de esa matriz y aquí veis que tiene multiplicidad 2, multiplicidad 1 para estos dos autovalores. Este que es doble, calculo el núcleo. Esta es la matriz del núcleo. Bueno, pues aquí solo tengo dimensión 1. Luego, como no coincide la multiplicidad geométrica con la geométrica, sí, con la aritmética, pues no va a ser diagonalizable. Es menor que la multiplicidad del ande igual a 1. No va a ser diagonalizable. Aunque para este otro que es simple, necesariamente sí que coincida. No va a ser diagonalizable porque al no coincidir todas las multiplicidades, aritmética y geométrica de todos los autovalores, no voy a poder construir una base propia y no voy a poder escribir aquella relación de semejanza. Terminamos únicamente discutiendo dos tipos de endomorfismos muy importantes con los que ya hemos tenido que tratar: los ortogonales movimientos y los simétricos, que son los que se asocian. Estos en realidad no los hemos tratado, bueno, pero son los que tienen una representación matricial simétrica, que son los que en realidad se asocian a los observables en la naturaleza. Vamos a ver qué podemos decir acerca de un posible intento de diagonalización. Bueno, pues en cuanto a los movimientos, recordad que lo que hacíamos para encontrar su matriz era primero identificar para los movimientos, ¿verdad? Era identificar aquella base en la que su matriz era muy fácil de plantear. No sé, por ejemplo, una rotación, ¿no? Cogía el vector de una base y lo transformaba y lo escribía en función de la base inicial. O, por ejemplo, no sé, una simetría. Un vector se convertía en el opuesto y en el eje se convertía en el mismo. Eran muy fáciles y la matriz era inmediata de plantear. Y después hacíamos el cambio de base a la base canónica para poder trabajar con esa matriz. Veíamos que en general obteníamos matrices diagonales, salvo para los giros, ¿no? Bueno, pues ahora lo que tratamos de hacer cuando diagonalizamos es el proceso inverso. Es decir, yo tengo una matriz arbitraria
y trato de encontrar si hay otra representación matricial en la que, en cambio, si no lo era, pase a ser diagonal. Vamos a verlo. Ya sabéis que en las transformaciones ortogonales podíamos hablar de dos tipos. Las directas, si el determinante de la matriz era 1, y las inversas, si era -1, ¿verdad? Como consecuencia, esto era una consecuencia de que conservaban la norma. Y entonces los espacios asociados a ambos valores propios, porque quiere decir que esto significa, a la hora de plantear la fórmula de la norma, significa que los autovalores solo van a ser 1 o -1, bueno, pues los espacios propios asociados a estos dos autovalores, ahora doy simplemente los resultados, van a ser ortogonales. Bueno, eso significa que podré, por tanto, encontrar bases ortonormales, mis famosas bases ortonormales, ¿de acuerdo? Y querrá decir que la base propia puedo llegar a encontrar una base propia en este tipo de endomorfismos que sea ortonormal. Cuando exprese esa matriz de semejanza, esa relación de semejanza y esa matriz diagonal en una base ortonormal, estaré diciendo que estoy diagonalizando ortogonalmente. En cuanto a los simétricos, un automorfismo es simétrico si cumple esto. Fijaros que es simétrico porque da igual donde aplique la f, ¿no? Esto es lo que en general ocurre en las magnitudes observables. Bueno, no ahondo en ello, pero lo que sí que os comento, y lo podéis ver también en el libro demostrado, es que si tenéis un espacio de dimensión finita y ese endomorfismo, perdón, es simétrico, lo cual sería muy difícil de comprobar, ¿no? Con esto, para todo XY. Bueno, pues lo que sí que es muy fácil de comprobar es que su matriz, cuando esté expresada en una base ortonormal, es simétrica. Así que toda esta historia para decir un endomorfismo, reconozco si es simétrico cuando al expresarlo en una base ortonormal, la matriz es simétrica. Bien, pues estos endomorfismos, cuando los diagonalicéis, tienen propiedades interesantísimas, ¿vale? Y es que si escribo la representación en base ortonormal y quiero diagonalizarla, resulta que los autovalores garantizado van a ser todos reales. Además, los vectores propios asociados a autovalores diferentes, que sabéis que son independientes, garantizados van a ser ortogonales siempre. Pero no solo, sino que podremos siempre, por tanto, encontrar una base ortonormal, es decir, siempre vamos a poder diagonalizar, como os decía, ortogonalmente. De forma que esas columnas en la matriz P sean ortonormales, ¿no? Porque la matriz P de cambio es lo que se decía ortogonal, recordáis que la inversa era la traspuesta, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la matriz A es diagonalizable por congruencia, por supuesto, porque esto es una relación de congruencia, y por supuesto por semejanza, sencillamente porque la matriz inversa coincide con la traspuesta. Vamos a poner un ejemplo. Bien, pues queremos diagonalizar ortogonalmente, es decir, con una matriz de cambio de base ortonormal, de forma que la inversa sea la traspuesta. Bueno, pues vamos a diagonalizar esta matriz de forma que obtengamos esta relación de semejanza. Aquí he añadido, podría no haberlo dicho, podríais haberlo deducido vosotros, que siempre que la matriz sea simétrica, ¿no? La matriz simétrica está definiendo un endomorfismo simétrico, puede diagonalizarse ortogonalmente. Sabemos que los autovalores van a ser reales, sabemos que va a ser diagonalizable y sabemos además que va a ser diagonalizable ortogonalmente, es decir, que vamos a encontrar una base ortonormal de cambio. Bueno, pues vamos a trabajar normalmente. Calculo mi polinomio característico, lo factorizo y veo que hay lambda igual a -2 y lambda igual a 4 son los dos
autovalores, menos 2 y 4. El primero sé que su dimensión va a ser 1, porque ya sabéis que tiene que ser menor o igual que la multiplicidad y mayor que 1, o tiene que ser necesariamente 1. Y el segundo podría ser 1 o 2, pero como es simétrica y sé que es diagonalizable, necesariamente va a coincidir la multiplicidad geométrica con la multiplicidad aritmética, es decir, la dimensión es 2. Y es diagonalizable por ser simétrica. Además, también sé que los dos espacios propios tienen que ser ortogonales. Luego, el vector que obtenga asociado a lambda igual a menos 2, aquí lo tenéis, ¿no? Este núcleo, aquí está, pues va a ser ortogonal a cualquiera que obtenga aquí. En cualquier caso, aquí, como la dimensión es 2, puedo buscar una base propia de dos vectores, es un plano, ¿no? Que no fueran ortogonales. Ahí tengo que tener yo cuidado y escoger una base que sí, que sea ortogonal. De manera que si ordeno estos tres vectores, pues ya tengo la base ortogonal, que no ortonormal, ortogonal. Fijaros que sería interesante ver si en este orden conserva la orientación, ¿no? Eso ya sería un siguiente paso, ¿no? Según el orden en el que yo coloque las columnas, ¿no? Del cambio, pues la matriz de cambio va a ser positiva o negativa y la base va a conservar la orientación con respecto de la canónica o no. Pero bueno, ahora eso tampoco es muy necesario. Esta base es ortogonal. Para poder escribir aquí una matriz inversa que sea igual a la traspuesta y poder evitar un poquito de trabajo, pues normalizo los vectores. Norma raíz de 2, norma 1, norma raíz de 2. Estas columnas, entonces, son estos tres vectores de cambio bueno, en realidad lo que está ocurriendo aquí es que esta sería P menos 1, que sería P traspuesta, esta sería P, pero P menos 1 y P traspuesta coinciden, ¿no? Porque, bueno, inversa coincide con traspuesta y además es una matriz, como estáis viendo, simétrica, pues coinciden, pero bueno, esto en principio sería P menos 1, que es P traspuesta, esta sería P, esta es la matriz A y esta es la representación diagonal, puesto que veis que primer vector asociado, el primer vector, ¿a quién? A 4. El primer autovalor es 4. Segundo vector de la base, ¿a quién está asociado? A 4. Segundo autovalor, 4. Tercer vector de la base, asociado ¿a quién? A menos 2. Autovalor, menos 2. Entonces aquí, ojo, porque estas dos matrices son, por supuesto, semejantes, como era de esperar, pero cuando haga diagonalización ortogonal, es decir, la base sea ortonormal, van a ser también congruentes, porque P menos 1 va a ser P traspuesta.